Diana sentía que había logrado liberarse, que había soltado, por fin, las cadenas invisibles del deber real, las expectativas del palacio, el peso de un apellido que llevaba siglos escribiendo la historia de Inglaterra. Se veía a sí misma como una mujer que había roto con el molde, que había decidido caminar sola, más allá de las normas de la realeza. Pero mientras el mundo observaba su independencia pública, algo mucho más profundo permanecía oculto en silencio. Algo que no estaba en los titulares, ni en los discursos, ni en los archivos oficiales. Estaba en sus células. Lo que una prueba de ADN reveló sobre la familia materna de la princesa Diana es, sin exagerar, uno de los descubrimientos más sorprendentes de la genética moderna. Y no porque expusiera un escándalo reciente, sino porque destapó una historia enterrada durante más de 2 siglos. Cuando un equipo de científicos analizó muestras de saliva de 2 parientes por línea materna de la madre de Diana, esperaban confirmar lo que durante generaciones se había dado por sentado, una herencia aristocrática inglesa pura, cuidadosamente documentada en árboles genealógicos impecables. Sin embargo, lo que encontraron fue un marcador genético tan extraordinariamente raro que solo 14 personas en todo el mundo lo compartían en su base de datos. 13 vivían en la India, una en Nepal, ninguna en Europa, y sin embargo ese mismo marcador antiguo aparecía en la línea materna directa de la princesa más famosa de Gran Bretaña. Si te interesa descubrir cómo la ciencia puede revelar lo que la historia oficial intentó borrar, suscríbete ahora, porque lo que viene desafía siglos de narrativa aristocrática. Ese rastro genético conducía directamente a una mujer nacida alrededor del año 1790 en una ciudad portuaria de la costa occidental de la India. Una mujer cuyo nombre apenas figuraba en los registros públicos durante más de 200 años. Una mujer que, según muchos documentos oficiales, simplemente no existía. Sin embargo, el ADN no olvida. La historia comenzó en el año 2013, cuando 2 pequeños frascos con muestras de saliva llegaron a un laboratorio de genética en Edimburgo, Escocia. Las muestras pertenecían a 2 mujeres descendientes directas por línea materna de la madre de Diana, Frances Shand Kidd. No fueron seleccionadas al azar, eran parientes cuidadosamente elegidas porque compartían algo excepcional, una línea ininterrumpida de madre a hija que se extendía más de 2 siglos hacia el pasado. El Dr. Jim Wilson y su equipo en la Universidad de Edimburgo, trabajando junto a una empresa especializada en genealogía genética, comenzaron el análisis. Se centraron en un tipo específico de material genético, el ADN mitocondrial. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar del ADN mitocondrial, pero es crucial entenderlo. A diferencia del ADN nuclear, que se mezcla cada vez que 2 personas tienen un hijo, el ADN mitocondrial no se recombina, no se mezcla con el del padre. Se transmite intacto de madre a hijo, generación tras generación. Es como una carta sellada que viaja a través del tiempo sin que nadie pueda editarla. Eso significa que si tu antepasada materna de hace 1000 años tenía una firma genética concreta, es posible que tú la tengas hoy exactamente igual. Es una cápsula del tiempo biológica. El equipo utilizó tecnología especializada para examinar cientos de marcadores dentro del genoma mitocondrial. Esperaban un resultado rutinario, otra confirmación del linaje europeo, otra pieza más que reforzara la narrativa tradicional. Pero cuando llegaron los resultados, el Dr. Wilson revisó los datos una vez, luego otra, y después una tercera vez. Había encontrado algo que no encajaba. El marcador pertenecía al haplogrupo R30b. En su base de datos de más de 65,000 personas, solo 14 lo poseían. 13 en la India, 1 en Nepal, nadie en Europa, África o América. Y ahora ese mismo marcador estaba presente en la línea materna directa de Diana Spencer. El haplogrupo R30b, junto con sus ramas cercanas R30 y R30a, tiene un origen claramente identificado en el sur de Asia. No se trata de una interpretación ambigua ni de una coincidencia estadística dudosa. Según los genetistas que participaron en el estudio, la conclusión era sólida. 2 mujeres emparentadas, que ni siquiera se conocían entre sí, compartían exactamente el mismo marcador mitocondrial raro. Eso descartaba errores de laboratorio o contaminación de muestras. La implicación era directa. En algún punto, aproximadamente 7 generaciones antes del nacimiento de Diana, una mujer de ascendencia surasiática había entrado en la línea materna directa de su familia, no una prima lejana, no una rama secundaria, la línea recta de madre a hija hasta llegar a ella. Y eso significaba que los registros oficiales de la familia Spencer, repetidos durante generaciones en libros de genealogía y biografías aristocráticas, estaban incompletos. La investigación entonces dejó el laboratorio y se trasladó a los archivos históricos. Si el ADN era correcto, y todo indicaba que lo era, debía existir una mujer real detrás de ese marcador, una mujer cuya sangre seguía viva en la línea familiar, pero cuyo nombre apenas aparecía en
en los relatos públicos. La pregunta era inevitable: ¿quién era ella? ¿Y por qué fue olvidada durante más de 200 años? Su nombre era Eliza Kewark. Durante más de 2 siglos, casi nadie fuera de ciertos círculos académicos sabía que había existido. Su nombre no aparecía de forma destacada en los árboles genealógicos oficiales de los Spencer. No figuraba en las biografías ampliamente difundidas. Para el público general, simplemente no formaba parte de la historia. Eliza nació alrededor del año 1790 en la ciudad de Surat, en la costa occidental de la India, en lo que hoy es el estado de Gujarat. En aquella época, Surat era uno de los puertos comerciales más activos del subcontinente. Barcos mercantes de múltiples naciones entraban y salían constantemente. Comerciantes hablaban distintas lenguas en las calles, y las comunidades extranjeras convivían con poblaciones locales. Era un entorno donde las identidades podían ser complejas y donde los matrimonios mixtos no eran raros, especialmente entre comerciantes europeos y familias locales. Eliza utilizaba el apellido Kewark, que en documentos posteriores se relacionó con una posible raíz armenia. Firmaba algunas cartas con caracteres armenios. Esa circunstancia, con el tiempo, se convirtió en la explicación oficial. Se decía que era de origen armenio. Ser armenio en el contexto imperial británico implicaba ser cristiano y, por lo tanto, socialmente más aceptable dentro del rígido sistema colonial. Sin embargo, el ADN mitocondrial revela la línea materna, y esa línea apuntaba inequívocamente hacia el sur de Asia. En los primeros años del siglo XIX, Eliza se relacionó con Theodore Forbes, un comerciante escocés que llegó a Surat alrededor del año 1809 para trabajar con la Compañía Británica de las Indias Orientales. Forbes era hijo menor de una familia acomodada y ambicionaba prosperar dentro de la estructura colonial. Eliza trabajó inicialmente como ama de llaves en su hogar, pero la documentación sugiere que su relación fue más profunda que una simple relación laboral. Tuvieron 2 hijos juntos, una hija llamada Catherine, nacida en el año 1812, y un hijo llamado Alexander, nacido 2 años después. Durante un tiempo vivieron como una unidad familiar. Cartas de la época muestran que Eliza dominaba varios idiomas y que ayudaba a Forbes en asuntos prácticos y diplomáticos. No era una figura marginal dentro del hogar. Sin embargo, a medida que la carrera de Forbes avanzaba y su posición social en Bombay se consolidaba, las normas raciales del Imperio Británico se volvieron más estrictas. A comienzos del siglo XIX, las uniones entre europeos y mujeres locales habían sido relativamente comunes, pero con el paso de las décadas, la élite colonial comenzó a favorecer una separación racial mucho más rígida. En los círculos sociales de Bombay, una esposa o compañera con ascendencia india podía considerarse un obstáculo serio para la reputación y las oportunidades de ascenso. En ese contexto, Forbes tomó una decisión que cambió el destino de su familia. Se trasladó a Bombay dejando a Eliza y a sus hijos en Surat. La separación no fue inmediata en términos afectivos, pero fue práctica y socialmente contundente. Con el tiempo, la distancia se volvió definitiva. Años después, en la residencia familiar de los Forbes en Escocia, apareció un conjunto de cartas que habían permanecido guardadas durante décadas. Estaban escritas en un inglés imperfecto, probablemente dictadas a un escriba y firmadas por Eliza con caracteres armenios. En esas cartas, repetidas a lo largo de varios años, Eliza pedía permiso para ver a su hija Catherine antes de que fuera enviada a Europa. Imaginemos ese momento. Una madre suplicando poder despedirse de su hija pequeña antes de una separación que sabía que sería permanente. En una de las cartas expresaba su deseo de llevar personalmente a la niña para entregarla. No hay registros que indiquen que se le concediera esa última visita. Cuando Theodore Forbes murió en el año 1820, el proceso se aceleró. En su testamento describió a Eliza como su ama de llaves y a Catherine como su hija natural reconocida, utilizando un lenguaje cuidadosamente elegido. Catherine, con apenas 8 años, fue enviada a Escocia. Creció lejos de la tierra a donde nació y no volvió a ver a su madre. Alexander también viajó inicialmente, pero terminó regresando a la India. Catherine permaneció en Gran Bretaña. Fue criada dentro del entorno familiar de los Forbes y con el tiempo contrajo matrimonio con una buena posición social. A partir de ella, la línea materna continuó, generación tras generación, madre e hija, sin interrupción, hasta llegar al siglo XX. Entre esas descendientes estaban Ruth, luego Frances, y finalmente una niña nacida el 1 de julio de 1961 en Park House, en la finca de Sandringham. Su nombre era Diana Frances Spencer. 7 generaciones habían pasado desde aquel puerto indio hasta uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión, la boda celebrada en la Catedral de San Pablo en el año 1981. Millones de personas observaban el vestido, la carroza, la sonrisa tímida de una joven que parecía salida de un cuento de hadas.
familiares. Nadie imaginaba que, en su línea materna directa, existía una historia que cruzaba océanos y continentes. Con el paso del tiempo, el origen de Elisa fue simplificado en los registros familiares. La explicación oficial hablaba de ascendencia armenia, el apellido, la firma en caracteres armenios, la posible raíz cristiana. Todo encajaba mejor dentro de la narrativa aristocrática británica. Era una identidad que resultaba más cómoda dentro de los esquemas sociales del siglo XIX victoriano, cuando la pureza del linaje era un valor casi sagrado. En aquella época, para familias como los Spencer, cualquier indicio de ascendencia no europea podía generar tensiones sociales. Las alianzas matrimoniales estratégicas dependían de reputaciones impecables y árboles genealógicos cuidadosamente preservados. Así, con el paso de las décadas, la historia se fue consolidando en una versión aceptable y repetida. No necesariamente hubo una conspiración coordinada con documentos secretos escondidos en sótanos oscuros. Lo que sí hubo fue una tendencia social clara: simplificar, omitir, reinterpretar. Los registros publicados durante el siglo XIX mencionaban la versión armenia. Las biografías posteriores la repitieron. Con el tiempo, esa explicación se convirtió en verdad asumida. Para comienzos del siglo XX, nadie dentro de la familia parecía cuestionarla. Cuando Diana se casó con el entonces príncipe Carlos en 1981, las biografías oficiales continuaban describiendo a Elisa como de origen armenio. La boda fue vista por cientos de millones de personas en todo el mundo. Fue presentada como la unión entre dos antiguas líneas aristocráticas británicas. Mientras tanto, el pequeño marcador genético R30b seguía silencioso en las mitocondrias transmitidas de madre a hija. Durante el siglo XX, el Imperio Británico se transformó. Dos guerras mundiales alteraron el mapa político. El propio nombre de la familia real cambió durante la Primera Guerra Mundial. La Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha adoptó el nombre Windsor para evitar asociaciones con Alemania, pero la narrativa sobre Elisa no cambió. No fue hasta el año 2013 que la ciencia volvió a abrir la cuestión. Tras la publicación de los resultados del ADN, periodistas contactaron con algunos familiares lejanos. Una de ellas comentó que siempre había creído tener raíces armenias y que le parecía interesante descubrir también una conexión india. Esa reacción es reveladora. No hubo escándalos oficiales ni declaraciones dramáticas desde el palacio. Más bien, hubo una aceptación tranquila de que la historia familiar era más compleja de lo que se había creído. La genética había confirmado que la identidad europea pura, tan valorada en la época victoriana, nunca fue tan simple como los libros sugerían. Además, la historia de los Spencer ya estaba profundamente entrelazada con la monarquía británica desde mucho antes de Diana. La familia desciende de varias figuras históricas ligadas al rey Carlos II, a través de hijos nacidos fuera del matrimonio con Zeta. Mujeres como Barbara Villiers, Louise de Querouaille y Nell Gwyn. Aunque aquellos descendientes no tenían derechos al trono, su sangre real se integró en la nobleza inglesa con el paso de los siglos. Diana también era descendiente de María, reina de Escocia, ejecutada en el siglo XVI. La finca familiar de Althorp ha permanecido en manos de los Spencer desde comienzos del siglo XVI, sobreviviendo a cambios de dinastías y transformaciones políticas. En cierto momento, incluso se señaló públicamente que Diana poseía más conexiones históricas con antiguos monarcas ingleses que su futuro esposo. Resulta irónico que, dentro de una familia considerada símbolo de tradición inglesa, existiera una línea materna que conectaba directamente con el subcontinente indio. Y esa conexión no era simbólica ni metafórica, estaba inscrita en su ADN. El marcador mitocondrial R30b pasó de Elisa a Catherine, de Catherine a su hija, y así sucesivamente hasta llegar a Diana. De Diana pasó a sus hijos, Guillermo y Enrique. Aquí aparece otro detalle importante. El ADN mitocondrial se transmite únicamente por vía materna. Los hombres lo heredan de sus madres, pero no pueden transmitirlo a sus propios hijos. Eso significa que Guillermo heredó ese marcador de Diana, pero sus hijos no lo heredaron de él, porque recibieron el ADN mitocondrial de su madre. Por lo tanto, la línea mitocondrial directa que comenzó con una mujer nacida en Surat hace más de 2 siglos, continúa en los descendientes femeninos por vía materna, pero en la línea masculina directa terminará con los hijos de Diana. Más allá de la genética estricta, queda un hecho histórico interesante: la eventual llegada al trono de un monarca que porta una firma genética surasiática, aunque sea en una fracción pequeña de su herencia total. El Reino Unido mantiene vínculos históricos profundos con la India y con otros países del sur de Asia. El imperio, con todas sus complejidades y controversias, creó conexiones humanas que siguen presentes en historias familiares inesperadas. En este caso, la ciencia simplemente iluminó una de esas conexiones. No se trata de un secreto conspirativo revelado en el último momento, sino de un recordatorio de que la historia humana es
entrelazada, diversa y muchas veces más compleja que las versiones oficiales simplificadas. Eliza Kewark, una mujer cuya vida estuvo marcada por decisiones tomadas en un contexto colonial rígido, dejó una huella que sobrevivió 200 años en silencio. Sus cartas, conservadas en archivos escoceses, revelan emociones humanas universales, el deseo de no perder a un hijo, la esperanza de mantener un vínculo. Su historia no cambia los acontecimientos políticos del siglo XX ni redefine la monarquía británica, pero sí añade profundidad a la comprensión de cómo las familias aristocráticas se formaron dentro de un imperio global. La genética no reescribe la historia, la complementa. Y quizás lo más interesante de todo es esto. Durante generaciones, la narrativa oficial fue aceptada sin cuestionamientos. Fue necesaria la tecnología del siglo XXI para confirmar lo que los documentos antiguos apenas sugerían. Así, la historia de Diana, que comenzó para el público como un cuento moderno de princesa, incluye en realidad un capítulo que atraviesa puertos comerciales indios, correspondencia escrita a mano y transformaciones sociales del Imperio Británico. Es una historia que nos recuerda que detrás de los títulos y las coronas siempre hay trayectorias humanas complejas. Cuando observamos la historia completa, el desenlace no es explosivo ni escandaloso. Es, en cierto modo, más poderoso por su sencillez. Durante más de 2 siglos, una parte de la historia familiar fue reducida, suavizada o encajada dentro de una versión más cómoda para su tiempo. No necesariamente con una conspiración organizada, sino con la lógica social de una época en la que la reputación lo era todo y el linaje se protegía como un tesoro frágil. Eliza Kewark vivió en un mundo dominado por jerarquías coloniales estrictas. Fue madre, fue compañera, fue parte de una familia que luego tomó otro rumbo. Sus cartas muestran humanidad, no intriga política, y sin embargo, su existencia atravesó generaciones silenciosamente hasta alcanzar uno de los escenarios más visibles del mundo moderno. Cuando Diana nació en 1961, nadie hablaba de Surat. Cuando caminó hacia el altar en 1981, nadie mencionó un puerto indio del siglo XVIII. Cuando el mundo lloró su muerte en 1997, el relato público se centró en su compasión, su carisma, su conflicto con la institución, pero en sus células viajaba una historia mucho más antigua. El marcador mitocondrial R30b continuó su recorrido biológico a través de ella hacia sus hijos. El príncipe Guillermo lo heredó. El príncipe Enrique también. Es una huella microscópica, imposible de ver sin tecnología moderna, pero perfectamente real. Sin embargo, como ya mencionamos, el ADN mitocondrial solo se transmite por línea materna. Eso significa que esa firma genética específica no seguirá viajando a través de los descendientes varones de Diana. En la línea directa que llegó hasta ella, el trayecto visible dentro de la familia inmediata termina en su generación masculina. Desde una perspectiva biológica, esto es simplemente genética. Desde una perspectiva simbólica, es interesante. Una historia que permaneció oculta durante siglos fue revelada justo en el momento en que su rastro mitocondrial directo está llegando a su fin en esa rama concreta. Pero incluso aquí conviene ser precisos. Aunque el marcador mitocondrial específico no continúe por esa vía, la herencia genética más amplia no desaparece. El ADN autosómico, el que mezcla aportes de ambos progenitores, sí se transmite, generación tras generación. Fragmentos de aquella ascendencia continúan dispersos en el genoma de sus descendientes, aunque cada vez más diluidos. En otras palabras, la historia no se extingue, simplemente cambia de forma. Más allá de la genética, lo verdaderamente significativo es lo que este caso nos enseña sobre la historia imperial y las identidades familiares. El Imperio Británico fue un sistema global que conectó continentes durante siglos. Comerciantes, soldados, administradores y familias cruzaron océanos. Las relaciones humanas no siguieron siempre las líneas rígidas que más tarde intentaron imponerse. Las narrativas aristocráticas del siglo XIX buscaban claridad, pureza y continuidad europea. La realidad histórica fue mucho más compleja. Este descubrimiento no desacredita a ninguna familia ni altera los fundamentos constitucionales del Reino Unido. Lo que hace es recordarnos que la identidad nunca ha sido completamente homogénea. Cuando eventualmente un descendiente de Diana ocupe el trono, lo hará como heredero de una historia que incluye múltiples hilos, linajes reales ingleses, conexiones escocesas, vínculos con Europa continental y también una línea materna que comenzó en el sur de Asia hace más de 200 años. Eso no redefine la monarquía, pero sí amplía la comprensión de cómo se entrelazaron las historias humanas dentro del contexto imperial. Eliza Kewark no aparece en monumentos ni retratos oficiales en palacios. Durante mucho tiempo fue apenas una nota al pie cuando era mencionada. Sin embargo, su existencia quedó confirmada por registros, cartas y finalmente por la biología. 2 pequeños frascos de saliva recibidos en un laboratorio en
el año 2013 bastaron para reabrir un capítulo olvidado. No hubo escándalos institucionales ni crisis políticas. Hubo datos, análisis, archivos revisados y una narrativa familiar que se volvió más completa. Quizás ese sea el verdadero cierre de esta historia. No es una acusación, ni una denuncia, ni una teoría oculta. Es la demostración de que la historia humana es siempre más rica que las versiones resumidas que heredamos. Que detrás de cada apellido antiguo hay decisiones personales, contextos sociales cambiantes y vidas individuales que no siempre encajan perfectamente en el relato oficial. Diana buscó, según muchos observadores, construir su propia identidad más allá de la estructura que la rodeaba. Irónicamente, su propia biología contenía ya una historia de cruces culturales y trayectorias inesperadas. Y tal vez la lección más profunda sea esta: los archivos pueden editarse, las biografías pueden simplificarse, pero la herencia humana es un tejido complejo que tarde o temprano encuentra formas de contarse. Una mujer nacida en Surat alrededor de 1790 dejó una huella que atravesó océanos, siglos y estructuras sociales rígidas hasta llegar al corazón de una institución que simboliza tradición, no como un secreto dramático, sino como un recordatorio silencioso de que la historia nunca es tan simple como parece. Y así termina el recorrido, no con una revelación explosiva, sino con una comprensión más amplia. La historia no fue destruida, fue completada.